Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así también, y así habéis creído. Hermanos, hermanas, es palabra del Señor. Gracias, Señor. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti con corazones necesitados, sabiendo que solo tu presencia, solo en ella encontramos vida verdadera. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones quebrantados, Señor, para poder comprender la grandeza de tu Evangelio. Que esta palabra que hoy sea escuchada, Señor, sea atesorada en nuestros corazones, sea obedecida, Padre. Abre nuestros ojos a la hermosura de Cristo y llévanos a una fe profunda. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, yo creo que este es uno de los pasajes más gloriosos que podemos encontrar en toda la Escritura, porque el apóstol Pablo nos recuerda el centro mismo de nuestra fe. Y él nos está escribiendo para entender, no está dando una charla motivacional para nosotros. Lo que Pablo está escribiendo es a una iglesia, así como nosotros, que lucha con dudas, que lucha con peso, con tentaciones, con el pecado. Y nos recuerda que lo único que no se mueve es el Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo, lo único que no se mueve. Imagina por un momento al apóstol Pablo. No era un hombre cualquiera. Era alguien que había experimentado de primera mano de Dios la gracia, de una manera que lo transformó para siempre. Y es desde ese corazón quebrantado que por la gracia de Dios, Pablo les habla a los corintios. Y hoy también nos habla a cada uno de nosotros. El Evangelio no es una sugerencia bonita, no es una idea para mejorar nuestras vidas, no es un plan humano para ser mejores personas. Es la obra soberana de Dios. Es un acto divino desde la eternidad que culmina en la cruz y con la tumba vacía. Y Pablo aquí está gritando al mundo entero que nuestra fe no descansa en emociones pasajeras, sino en hechos eternos e inquebrantables. Miremos el corazón de nuestra fe en el versículo 3. Ahí vean sus Biblias, hermanos. Porque Pablo nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten aquí, hermanos,
que el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y esa es la verdad más liberadora que nosotros podamos oír. Porque no se trata de cuán buenos somos, no se trata de cuánto nos esforcemos o de cuánto hemos mejorado. Se trata de lo que Cristo hizo, el Hijo de Dios sin pecado, el Verbo de Dios que era con Dios y era Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Cristo murió y esa no es una muerte accidental. No es una narrativa de un héroe trágico, es la consumación del plan divino perfecto para nosotros. Piensen en el peso de estas palabras, hermanos. Murió por nuestros pecados. No murió por los pecados del mundo en general, sino por los suyos. Piénsenlo bien por un momento. Cada mentira que dijiste, cada palabra dura que salió de tu boca en un momento de ira, de enojo, de rabia, cada pensamiento impuro que se anidó en tu mente, en tu corazón, cada herida que causaste y que llevas en el corazón también, todo eso estaba sobre sus hombros mientras cargaba el madero de la cruz. No solo sufrió un dolor físico, sino también que sufrió el abandono, la separación total con el Padre Dios. Un tormento espiritual que tal vez tú y yo nunca vamos a poder entender. Él se hizo pecado por nosotros. Cuando Cristo estaba en la cruz, tu pecado, mi pecado, se vació a Cristo. Y Él nos traspasó la justificación. Por eso dice que Él se hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia en Dios, como lo dice en 2 Corintios 5:21. Él bebió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios que nos correspondía a nosotros, porque tú y yo no podíamos tener paz con Dios si no era por medio de ese sacrificio. No solo murió, fue sepultado. Esta simple frase tiene un peso monumental. Significa que su muerte fue real. No era una muerte aparente. Fue enterrado en una tumba, sellada, custodiada por soldados. Para sus discípulos, para los quienes lo amaban, había sido el fin de todo. La tristeza, el luto de los discípulos nos recuerdan que la muerte de Jesús fue real, fue genuina. Pero el Evangelio no termina allí, hermanos. De hecho, apenas comienza. Después dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y la tumba vacía no es un error de la historia. La tumba vacía es el sello divino. La firma de Dios mismo que declara que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Es la validación de que esa deuda que teníamos entre Dios, ¿no es cierto?, que teníamos con Dios, fue pagada. Es el grito de la victoria que se proclama sobre la muerte. El último enemigo ha sido derrotado, hermanos. Y esta verdad tiene profundas implicancias teológicas para nosotros. La resurrección de Cristo no es solamente un hecho histórico, es el fundamento de nuestra justificación, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 4:25. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Esto significa que el Padre te ve como justo, como si nunca hubieses pecado. Ahora, la salvación es un acto completamente soberano de Dios. No es el resultado de un quizás o de una oferta vaga. Fue una salvación segura para todos los que el Padre dio a su Hijo. Como dijo el teólogo John Murray, la expiación de Cristo es suficiente para todos, pero es eficaz para los escogidos. Si hoy estás aquí, si sientes el peso de la convicción del Espíritu Santo, no es porque tú lo buscaste, no es porque tú seas bueno, es porque Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Él te buscó
te llamó, te trajo aquí hoy día. Y esta es la esencia del Evangelio. No es un plan para que tú te salves. Es la revelación del amor de Dios en Cristo para nosotros, que ya te ha salvado. ¿Hay algo más glorioso que eso, hermanos? El Evangelio que hemos proclamado no es un mito, no es una leyenda antigua, ni una historia bonita diseñada para hacernos sentir mejor. La fe cristiana no está basada en sentimientos, en visiones místicas o experiencias subjetivas. Está cimentada en hechos históricos verificables y en el testimonio de testigos oculares. Como Pablo lo dice acá, en los versículos del 5 al 8, apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y aquí Pablo nos da una lista de sugerencias, nos da una lista de testigos, es una evidencia forense. Él está diciendo en esencia, si me van a preguntar a mí lo que pasó, tengo más testigos. Pueden ir a hablar con Cefas, es decir, con Pedro, con los 12 discípulos y con 500 hermanos que se le aparecieron a la vez. Y la mayoría de ellos aún vive, dice. Vayan, pregúntenle. No estamos inventando nada. Ahora, pensemos en lo radical de esta afirmación. No solo dice que Jesús se apareció a sus amigos íntimos, sino que se le apareció a más de 500 personas. Y la mayoría aún estaban vivos cuando Pedro escribió esto. Estaban listos para ser interrogados, para confirmar la verdad de lo que ellos habían visto. Ahora, imagina por un momento esta escena. La tumba estaba sellada, la esperanza muerta, y de repente Jesús se aparece, pero no como un fantasma, sino con un cuerpo glorificado que podía ser tocado. Imagínense a Tomás que dudó cuando se le apareció Jesús a Tomás y le dijo, Tomás, ven, mete la mano en la llaga de mi costado, toca las heridas de los clavos en las manos. Le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Imagínense las lágrimas de María Magdalena cuando oyó su voz, decir, María, y la reacción de Pedro, el hombre que lo negó 3 veces, y ahora restaurado y corriendo a abrazarlo. La resurrección de Cristo, hermanos, es el evento central de la historia. Es el parteaguas entre la oscuridad y las tinieblas y la luz. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es en vano. Aún estamos muertos en nuestros pecados, en nuestras transgresiones contra Dios. Pero si Él resucitó, hermanos, entonces todo esto es verdad. Los milagros, las promesas de vida eterna, la derrota del pecado, todo se sostiene en el hecho irrefutable de la resurrección. Teológicamente, hermanos, la resurrección de Cristo no es solo un milagro, es la ratificación divina de su obra en la cruz. Es la prueba de que el Padre aceptó ese sacrificio. La resurrección es la garantía de que nuestra justificación es completa y nuestra redención es segura. Si Cristo no se hubiera levantado, hermanos, el Padre nos habría dejado en el sepulcro de nuestros propios pecados. Y podemos tener la certeza de que el Padre ya no nos ve como pecadores, sino que nos ve justificados en Cristo Jesús. El Evangelio, hermanos, nos llama a poner nuestra fe, no en un sentimiento ni en un hecho. Nos dice que nuestra esperanza no está en lo que sentimos, sino en lo que Cristo hizo. Y lo único que Él hizo fue tan real, tan histórico, tan radical, que cambió el curso de la historia para siempre. El pasaje, hermanos, aquí alcanza su punto más conmovedor
cuando esto se vuelve más personal. Cuando el hombre que ha defendido la verdad de la resurrección se humilla a sí mismo. Miren el versículo 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y luego el clímax en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Imagínense a Saulo de Tarso, Pablo. No era un hombre común, era un hombre religioso, un hombre fariseo, era un estudioso de la ley, y sin embargo lo consumía el odio. La Escritura dice que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. En Hechos 9:1 dice. No solo los despreciaba, los cazaba, los arrestaba, a hombres y mujeres, sin importarle si eran ancianos, padres de familia, los echaba a la cárcel. Era enemigo de Dios. Si alguien no merecía la misericordia de Dios, era Pablo. Si alguien no la merecía por sus actitudes, por sus hechos, no la merecía Pablo. Porque no había nada en él que lo hiciera digno de la salvación. De hecho, todo lo contrario, digno de condenación. Y sin embargo, en camino a Damasco, la gracia de Dios, la gracia incondicional de Dios, lo alcanzó. Y en un momento en el que él no buscó a Dios, él no escogió a Dios, ni siquiera merecía, la luz de la gloria de Cristo irrumpió en su vida. No fue él quien encontró a Dios, fue Dios quien lo detuvo. No fue Saulo que decidió arrepentirse, fue el poder de Dios que lo quebrantó en su corazón y lo transformó. Y esta es la esencia de la gracia irresistible, hermanos. Es la gracia que persigue al pecador, que lo alcanza en la oscuridad y que lo ilumina con la verdad. Es un llamado tan poderoso, tan soberano, que no se puede resistir. ¿No es también acaso tu historia? ¿No es acaso también mi historia? Tal vez tú me puedes decir, yo no he sido como Pablo, que arresté a cristianos, los torturaba, los mataba. Pero ¿qué hay de tu propia rebelión contra Dios? ¿Qué hay de tu vida marcada por el orgullo, por la búsqueda de placeres vanos, el control, las heridas profundas que no querías soltar? Y un día la gracia de Dios de manera misteriosa, soberana, irrumpió en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Lo que antes despreciabas, ahora lo amas. Lo que antes evitabas, ahora lo buscas. Porque no lo hiciste tú, lo hizo Él, lo hizo el Señor. Y Pablo no dice aquí, me esforcé y lo logré. Ni tampoco dice, yo busqué y me encontró. Él, con la más profunda humildad, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Cada paso de su vida, cada éxito misionero, cada palabra que escribió, todo lo consideró un regalo de Dios, un regalo inmerecido de esa gracia. Y la Escritura lo corrobora de principio a fin. Dice en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto nos deja una verdad aplastante, porque no hay mérito en nosotros, hermanos. No hay nada de lo que hayamos hecho que sea digno de Dios. Todo lo que somos en Cristo, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, es solamente un producto de la gracia soberana de Dios en nosotros. El Evangelio no es un mensaje que se da a los buenos, una oportunidad, sino un mensaje que se nos da a nosotros los que estamos muertos en nuestros delitos, en nuestras transgresiones. Se nos da una nueva vida. Y esa vida es completamente un regalo. Dejemos que esta verdad hoy día, hermano, nos humille hasta el polvo, que nos llene de una gratitud hacia el Señor. Si estás en Cristo hoy, es solamente por su gracia. Y por esa misma gracia, Él te sostiene,
te santifica y te lleva hasta el final. Para resumir, hermanos, entonces todo lo que hemos compartido hoy día. Primero, este pasaje que el apóstol Pablo nos comparte, nos ha recordado tres verdades que son el ancla de nuestra alma. Primero, que el Evangelio es Cristo, no nuestras obras. Segundo, que es histórico y no es un cuento. Y tercero, es gracia soberana, no es un regalo que merecíamos. Pero sé que muchos de ustedes, hermanos, para algunos de ustedes no es una lección teológica, es el eco de la herida que llevan en el alma. Yo sé que aquí hay algunos hermanos que han caminado su vida sintiendo el peso del pecado. Un pecado que cree que nadie conoce. Hay alguien que ha intentado una y otra vez ser suficientemente buenos, lo suficientemente fuertes, y han fallado. Hay alguien aquí que se ha mirado al espejo y ha visto a un impostor. Una persona rota que finge estar bien. ¿Puedes sentirlo? Una herida visible, un murmullo constante de la culpa que te dice no eres digno, que nunca serás suficiente para Dios, que es demasiado tarde para ti. Si hoy estás cansado, si sientes el peso de tu pecado como una losa sobre tu pecho, si sientes que no eres digno, acércate hoy a Dios. Por favor, escucha estas palabras. Por gracia, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No es tu obediencia. No es tu obediencia lo que te mantiene en pie hoy día. Es Cristo. No son tus méritos, es Cristo. No es tu fuerza la que te sostiene, es su amor eterno. La obra de la salvación no es una invitación a los que se portan bien. Es un acto de rescate para nosotros los que estábamos muertos en nuestros delitos y transgresiones. El Señor no te dice cuando te limpies, ven. Cuando dejes tu pecado, ven. El Señor hoy día te dice, ven a mí, que yo te limpiaré. El Evangelio, hermanos, no es un mensaje, es el latido mismo del corazón de Dios por ti. Es el latido que resuena en esa tumba vacía. Cada pecado que te avergüenza, cada lágrima que has derramado en soledad, fue cargada por Él en la cruz. Él no solo te ama a pesar de tu pecado, Él te amó lo suficiente para morir por ti en la cruz. Hoy, si estás en este lugar, quiero que dejes de llevar esa carga. Ríndete, deja de luchar, deja de esconderte. El Señor que te persiguió con su gracia te está invitando hoy día a venir tal y como eres. La deuda está pagada, la tumba está vacía. El Señor dice, mi justicia es tuya. Cierra tus ojos y en el silencio de tu corazón, entrégale esa carga que te está matando hoy día. Entrégale esa vergüenza. Entrégale ese dolor, ese pecado. No porque tú lo has hecho, sino por lo que Él hizo ya por ti. Deja que la verdad se asiente en tu corazón. Esta verdad de que eres amado, sin mérito, sin condición. Deja que te quebrante tu vida hoy día. Permítete llorar, porque las lágrimas de un corazón arrepentido son la evidencia más hermosa de que la gracia de Dios ha triunfado en ti. Oremos. Amado Señor, venimos ante ti con nuestros corazones quebrantados. Gracias por el Evangelio, Señor. No como una idea, sino como una realidad que nos ha transformado. Gracias por el amor, Señor. Gracias por Cristo que nos amó en la cruz. No para ofrecernos una opinión, sino para salvarnos, Señor, de un destino seguro de muerte. Gracias por esa tumba vacía, Señor, que declara nuestra libertad y nuestra justificación.
Hoy, Señor, nos humillamos ante tu presencia y confesamos que no tenemos mérito, que somos indignos de tu verdad, Señor. Te entregamos el peso de nuestra vergüenza, de nuestros secretos y de nuestros fracasos. Lo dejamos todo a los pies de tu cruz, Señor, sabiendo que tú ya lo llevaste. Padre, ayúdanos a vivir cada día, no por nuestras fuerzas, sino por tu gracia. Que nuestra gratitud se manifieste en obediencia. Que nuestra esperanza se sostenga en medio de la prueba. Y que nuestra sanidad sea un reflejo de tu obra en nosotros. Todo lo que somos, Señor, es por tu gracia. Y en tu gracia nos sostenemos. Ayúdanos a no olvidar esta enseñanza de hoy día, Señor. A que se asiente en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.